explicado que, digamos, estas bases en particular, las que tienen unos y ceros, digamos, por ejemplo, en R3, esta que está acá, se conoce como la base canónica. ¿Por qué? Porque es un conjunto generador y es linealmente independiente. En R2, pues esta sería la base canónica. ¿Por qué? Es fácil verificar que mi conjunto B que tengo acá genera R2, es decir, todo vector XY, perdón, XY de R2, yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estos vectores. Y bueno, digamos, yo los voy a poder escribir así, como X que multiplica el vector 1, 0, más Y que multiplica el vector 0, ¿sí? Esto para todo vector B, voy a llamarlo este B, y esto pues para todo B que está en R2. Y este conjunto es LI, ¿sí? Es LI. ¿Por qué es LI? Porque la única forma de que yo pueda escribir el vector 0, 0 como suma de estos vectores es que los escalares sean 0, ¿sí? Entonces, el vector 0, 0, no quiero pasar la hoja. Entonces, acá la única posibilidad es que X sea 0 y que Y sea 0. Y eso significa que es LI, ¿sí? Entonces, LI, recuerden que si nosotros tenemos una combinación lineal del 0, entonces los escalares todos tienen que ser 0, ¿sí? Si hay un escalar al menos distinto de 0, entonces el conjunto se llama LD. Entonces, bueno, digamos, hasta las clases anteriores habíamos hecho varios ejercicios de, por ejemplo, demostrar que un conjunto era generador, ¿sí? Digamos, acá estábamos buscando el generado de estos vectores, ¿cierto? Acá, por ejemplo, buscamos el generado de estos vectores y, a ver, el generado que nos tenía que haber dado un plano, nos dio un plano, ok, nos dio un plano en R3. Entonces, ahora lo que nos dan es el plano y, bueno, a veces uno quisiese encontrar los generadores. Y digamos, por lo general, cuando de esta forma, yo buscando pues el generado de estos vectores, otra forma es preguntarnos si estos vectores son LI o son LD. ¿Cómo se haría? Entonces, en lugar de montar mi sistema de ecuaciones de esta forma, como lo aumenté acá con X, Y, Z, entonces lo que se hace es aumentarlo con 0. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer es una combinación lineal, pero del vector 0, ¿sí? Acá. Veamos un poquito más de ejemplos de bases. O bueno, yo cómo demostraría que un conjunto es una base y veamos algunas propiedades de dependencia e independencia lineal. Entonces, ya vimos que las bases tenemos las bases canónicas para R2 y para R3. Y en general para Rn son así. Entonces, ejemplo. Entonces, si mi espacio vectorial es Rn. Entonces, siempre se tiene como esta notación, ¿sí? Se tiene como EI. EI es el vector que tiene ceros en todas las componentes menos, bueno, menos en la iésima. Y en la iésima está el 1, ¿sí? Entonces, si esta es la componente 1, si esta es la componente 2, sí, yo, respondiendo a la pregunta del compañero, sí, yo subí la grabación de la clase
Y también ya les actualicé las notas, ¿sí? Ya tienen el material. También en Moodle, pues también les subí los ejercicios y se los compartí con Natalia. Sí, el último video se llama Dependencia e Independencia Lineal. Así fue que lo llamé. Y bueno, esta va a ser la componente I, ¿sí? La componente I, el puesto décimo. Entonces se notan como I a los vectores que en la componente I tienen 1 y en el resto tienen ceros, ¿sí? Y esta pues sería la posición I, enésima, ¿sí? La última. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular E3, acá en Rn, entonces sería 0, 0, 1 en la posición 3 y 0 en las demás. Y este vector tiene n componentes, ¿sí? Entonces, en ocasiones a veces pues se van a encontrar así, ¿no? Digamos como que van a decir que este conjunto B, que lo van a anotar así, por E1, EI hasta N, son base para Rn. Sí, digamos esa es la forma como abreviada de escribirlo, pero uno pues en general puede decir que ese mismo conjunto voy a escribirlo como vectores verticales. Entonces, E1 tiene 1 en la primera componente y en las demás 0, ¿sí? Y ese vector tiene n componentes. E2 tiene 0 y 1 en la segunda y 0 en las demás, ¿sí? Y son n componentes porque es un vector de Rn. Y así sustantivamente. Aquí termino con 1 en la última componente y esa es la base. Entonces, así se hace como la correspondencia. Entonces, por lo general, cuando uno dice E1, E2, se refiere a los vectores de esta forma. Y estas bases se conocen como las bases canónicas para Rn. ¿Sí? Entonces, R2, R3, R4, R5, Rn tienen bases canónicas que uno en realidad esto escribe de esa forma. Pero eso no significa que sean las únicas bases, ¿sí? Hay conjuntos que tienen varias bases. Lo que sí es que tienen una propiedad en común. Pero bueno, ahorita les digo cuál es esa propiedad en común. Entonces, las bases canónicas para el... Bueno, saliéndonos un poquito de Rn, entonces nosotros, uno de los ejemplos que habíamos visto era ¿no? Habíamos dicho que si yo considero una matriz que pertenece a el espacio vectorial de las matrices de orden n por n, bueno, en realidad era 2 por 2, pero se generaliza para n por n, pero hagamos la 2 por 2 con entradas en R. Entonces, si esta matriz yo la escribo con componentes A, B, C y D, entonces yo voy a decir que un conjunto generador, habíamos visto que un conjunto generador es el siguiente. Las habíamos llamado así, voy a escribir acá el conjunto. Entonces, la que tiene 1 acá y 0 en las demás. La que tiene 1 en la posición 1, 2 y 0 en las demás. La que tiene 1 en la posición 2, 1 y 0 en las demás. Y la que tiene 1 en la posición 2, 2 y 0 en las demás. Habíamos visto que este conjunto es un conjunto generador, ¿sí? Eso lo habíamos comentado acá anteriormente, ¿sí? Como que estábamos hablando del conjunto generador y habíamos observado esto, ¿sí? Acá está. Bueno, acá estas matrices tenían una particularidad y solamente era porque tenían una diagonal de ceros. Creo que me había devuelto y había hecho el comentario o me soñé o me falta, Profe, no. ¿Sí? qué pena, es que estaba revisando lo de los videos de YouTube y el último que aparece es el de
el conjunto generador. Sí, muestra, a ver, vamos a revisar de nuevo. Yo me siento acá perdida también. Nosotros, esto sí, esto fue lo que acá quedamos la clase anterior. Siento que me faltan como páginas del libro, del documento. O sería que lo llamé conjunto generador o lo subí a otra lista de reproducción. Pudo ser eso. O sea, el último video no es el del viernes. Álgebra Pues, profe, lineal. en el último video que publicó, o sea, el de YouTube, es en el que nos delegó a cada uno lo del ejercicio este para entregar. Eso es Ay, de no conjunto me generador. digas eso. Entonces yo no subí el Víctor. ¿A dónde lo subí? No, porque si no, entonces se me perdió el video. Porque eh, no, pero yo estoy segura, estoy hace 6 días, hoy aquí estamos, yo estoy segura, estoy casi segura que yo subí ese video. 1, 2, 3, 4, 5. Si tienes razón, no está. En esa lista no está. Y si no está en esa lista, ok, acá está, pero no lo... A ver, entonces lo voy a mandar a esa lista. Voy a agregarlo. Sí, sí, yo estaba segura. Quizás no le di subirlo a... Quizás no lo agregué, fue a esa... No lo agregué a qué. Mis videos. Sí, míralo, acá está. ¿Me confirma si ya te aparece? Sí, lo siento, qué pena. Fue que lo subí. No lo subí a la lista. Ahora sí ya está. Sí, profe, ya está. Ya. Venga, yo no les había dicho que o lo borraría. Yo siento que acá me faltan páginas porque yo recuerdo que había escrito, míralo, es que no está con rojo, está con negro. Acá, entonces volviendo, les había dicho que si yo consideraba esta matriz, entonces ese conjunto, las matrices incluso las habíamos llamado así. La que tiene 1 en la posición 1, 1 la llamamos M1, 1. Esas matrices generan, ¿sí? Y esas matrices, digamos eso es esto, es un poquito largo, pero este conjunto también es LD, ¿sí? Perdón, es LI. Es LI y como es LI, entonces forman una base para el espacio vectorial de las matrices 2 por 2 con entradas en F, ¿sí? Acá lo voy a poner esto acá de estrellita para que lo haga. Digamos, las matrices acá se comportan como vectores. Entonces voy a ponerle ahí como un asterisco azulito para que cuando estén haciendo cuando estén estudiando las notas, les queda acá, recuerden que está como pendiente, ¿no? Probar que eso es LI. Es un poquito largo, ¿sí? Pero en realidad es sencillo porque estamos considerando las matrices 2 por 2. Bueno, entonces, ¿qué alcanza uno a observar? Entonces, digamos, cuando yo estaba haciendo las bases canónicas para RN, entonces, digamos, en general, aparecía lo siguiente. Entonces, acá van a aparecer n vectores. ¿Por qué van a aparecer n vectores? Por lo que yo estaba comentando hace un momento. ¿Qué estaba diciendo? Que la base van a ser los vectores que van a tener uno acá, después uno acá, y bueno, hasta que yo termine, el último va a tener el 1 en la posición n. Entonces, van a haber n vectores, ¿cierto? Entonces, en Rn yo tengo n vectores que me forman lo que estoy definiendo como una base, ¿sí? Acá, ¿qué observa uno en las matrices? Las matrices son, uno les dice de orden 2 por 2,
Y uno se da cuenta que aparecen 4 elementos que están en la base, ¿sí? Entonces, ¿por qué aparecen? Bueno, entonces, bueno, en general, cuando yo hablo de una matriz n por n, entonces los elementos de la base van a ser del orden de la matriz, ¿sí? Entonces, si la matriz es 2 por 2, entonces 2 por 2 me da 4. Entonces, 4 van a ser los elementos de mi base, ¿sí? Si yo quito elementos, no. Si yo quito elementos, si yo, por ejemplo, quito esta matriz, ya no voy a tener una matriz como esta. Voy a tener una matriz que va a tener acá en esta componente 0, ¿sí? Entonces, tendría como un subconjunto limitado, ¿cierto? Porque, digamos, yo tengo el conjunto, el espacio vectorial de las matrices y yo puedo encontrar subespacios. ¿Cuáles son los subespacios? Subespacios de este conjunto de las matrices, entonces es considerar una componente 0. ¿Sí? Otro subespacio es considerar 2 componentes 0, por ejemplo, ¿sí? O considerar una tercera componente 0, ¿sí? Digamos, pueden ser posibilidades. Entonces, digamos, con cada matriz que yo vaya eliminando de acá, pues obviamente voy restringiendo mucho mi conjunto y no voy a tener el espacio total, el espacio vectorial completo, sino tendría subespacios, ¿sí? Es más o menos la idea. ¿Pero por qué sucede eso? Porque cuando yo quito elementos, ¿cuál propiedad se estaría interrumpiendo? ¿La de generar o la de la independencia lineal? ¿Sí? Digamos, porque es una base, acá sí forman una base, olvidé escribir una base. La de la independencia, ¿no, profe? Cuando quito elementos, no. Entre más poquitos tenga, puedo garantizar. O sea, no siempre, pero se puede garantizar más la independencia. Eh, cuando quito elementos, la propiedad que puede afectarse es la de generador, ¿sí? Y cuando agrego, la propiedad que puede afectarse es la de independencia. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, veamos este conjunto de vectores. ¿Sí? Me dan este conjunto de vectores. Entonces, me dicen sea y me dan mi conjunto de vectores. 1, menos 2, 3. 2 menos 2, 0. Y, por ejemplo, 0, 1 y 7. Entonces, vectores en R3. ¿Cierto? Entonces, digamos, ¿cómo podemos determinar si son LI o son LD? Entonces, veamos acá. Determinar si son LI o LD. Entonces, ¿qué necesitaría yo para saber que son linealmente independientes? Vamos como con el objetivo, ¿sí? Digamos que me interesan más los linealmente independientes. Entonces, si esos vectores son linealmente independientes, entonces, sí, este conjunto de vectores es linealmente independiente, entonces yo los voy a escribir como una combinación lineal de mi vector 0, y la única forma de que yo obtenga el vector 0 es que sus escalares sean 0. Si son LI, existen
alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Acá voy a poner todo 0. Tienen que ser todos. Acá tienen que ser todos para probar independencia lineal. Si quiero probar dependencia, entonces necesito que al menos uno no, ¿cierto? Tales que se cumple que. Entonces, voy a volverme acá a la parte de donde definí independencia y dependencia para recordarles. Entonces, para decir que son linealmente independientes, acá donde dice LI, para decir que son linealmente independientes, entonces yo voy a escribir esos vectores como una combinación lineal de mi vector 0 y necesito que los escalares sean 0. ¿Sí? Eso es básicamente lo que acabé de escribir ahorita en la solución que estoy desarrollando. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces que el 0, va a escribir así. El 0 de quién? De R3 en este caso, es igual a alfa 1 por mi vector 1 menos 2, 3, más alfa 2. Acá tengo mi vector 2 menos 2, 0, más alfa 3, y mi vector 0, 1 y 7. ¿Sí? Entonces, bueno, observándolo de esa forma, ¿yo qué tengo? Bueno, uno lo podría escribir un poco más y en realidad me va a quedar un sistema de ecuaciones. ¿Qué sistema de ecuaciones es este? Voy a escribirlo ahí de rapidez. Más 2 alfa 2 más nada, más 0. 0 igual, aquí me queda menos 2 de alfa 1 menos 2 de alfa 2 más alfa 3. Y acá me queda 0, 3 alfa 1 más 0 alfa 2 más, voy a poner acá 7 alfa 3. Pongamos acá 0 y acá 0. De todas formas. ¿Listo? Entonces tengo un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la matriz asociada a mi sistema de ecuaciones? Entonces nosotros sabemos que este sistema yo lo puedo escribir con esta matriz asociada. Sí, entonces yo voy a tener mi matriz asociada al sistema aumentada con ceros. Entonces, si uno se da cuenta, la matriz asociada al sistema, pues va a ser la matriz que está formada por, bueno, donde sus columnas son los vectores que a mí me interesa saber si son linealmente independientes o no. Entonces acá me queda 1, 2, 0, menos 2, menos 2, 1. Acá me queda 3, 0 y 7. ¿Aumentada con qué? Aumentada con 0. ¿Sí? Y bueno, esta corresponde, la solución acá sería de alfa 1, la solución acá sería de alfa 2 y la solución acá de alfa 3. ¿O de qué otra forma yo puedo ver esto? ¿Sí? Digamos, ahí está haciendo la matriz aumentada. ¿O de qué otra forma yo puedo ver esto? Yo puedo ver eso como mi matriz 1, 2, 0, menos 2, 1, 3, 0, 7, que me multiplica a mi vector alfa 1, alfa 2, alfa 3 y es igual al vector 0, 0, ¿cierto? Entonces, esta va a ser mi matriz A, que es mi matriz asociada al sistema. Este va a ser X, voy a subrayar, voy a ponerlo así en negrita. X que va a ser mi vector solución igual a ¿qué? A mi vector 0, el 0R3. Entonces, recuerden, este sistema es un sistema homogéneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aumentado con ceros. ¿Qué pasa con los sistemas homogéneos? ¿Por qué son tan, bueno, tan importantes?
Porque un sistema homogéneo siempre tiene solución. Hay alguien en sala. Ya. Porque un sistema homogéneo siempre tiene solución. Entonces, bueno, digamos una de las formas de calcular soluciones de esta forma, pues si, bueno, conozco A, entonces yo podría conocer, digamos, la forma de despejar acá X sería multiplicar por la inversa, pero para eso pues la matriz tiene que ser invertible. Entonces, para saber si es invertible, yo debería calcular su determinante. Si el determinante es distinto de 0, entonces puedo multiplicar por la inversa y listo, despejaría, ¿sí? ¿Qué otro camino tengo? Parto de acá y por operaciones con renglones puedo llegar a mi matriz escalonada y por Gauss o Jordan, por Gauss o por Gauss-Jordan, puedo calcular la solución, ¿sí? O, ¿qué más se puede hacer? Bueno, sabemos que el sistema tiene solución, pero me interesa hallarla, ¿cierto? Entonces yo necesito calcular mi vector de la solución, que en realidad viene siendo ese. Entonces, bueno, digamos la forma tradicional, porque todavía no hemos visto muchas propiedades, pues es partir de acá, ¿no? Partir de esta matriz, lo que voy a hacer es operar por renglones y encontrar la solución. A ver qué tanto, ¿sí? Bueno, digamos que este es un sistema 3×3, es algo que se puede desarrollar fácil y bueno, vamos a hacerlo ahí como para practicar, pero digamos hay algunas que voy a decir que ya, digamos, se tiene la solución, sí, para no gastarnos de pronto la clase de haciendo operaciones por renglones. Voy a escribir esta matriz en la siguiente hoja, ¿sí? Y vamos a hacer las operaciones por renglones y vamos a encontrar la solución. Vamos a ver, si tiene infinitas soluciones, entonces sería linealmente dependiente, pero si tiene única, bueno, venga, me devuelvo, ¿sí? Es algo que recuerda, no sé si lo vieron o no. Entonces, bueno, voy a anotarlo acá para que lo recuerden y lo tengan presente. Entonces, bueno, voy a llamar esto estrella. Entonces, estrella es un sistema homogéneo. Bueno, en realidad el sistema es otro. Es un sistema homogéneo. Entonces, los sistemas homogéneos son los que están aumentados con 0, homogéneo, ¿sí? Y los sistemas homogéneos siempre tienen solución. ¿Sí? Entonces, tienen dos posibilidades. Tienen la posibilidad de tener única solución. Y si tienen única solución, entonces la solución es la que se conoce como trivial y es el 0, ¿sí? Entonces sería la solución 0. En este caso, pues X sería el vector 0 también. Entonces, única solución, entonces es la solución trivial. O puede tener infinitas soluciones. Esto acá que está de naranja es como recordando teoría de álgebra 1. Puede tener infinitas soluciones. Y bueno, cuando acá en R3 tengo infinitas soluciones, me refiero a que me puede resultar, en este caso viendo ahí como la interpretación, o un plano o una recta, ¿sí? Entonces, eso significa que yo puedo tener un vector que es múltiplo del otro, o los dos, o hay dos vectores que son múltiplos de un solo vector, ¿cierto? Eso es lo que básicamente puede suceder. Entonces, si tienen infinitas soluciones, entonces yo voy a decir que el conjunto es LD. Y si tiene la solución trivial, pues sería LI, ¿sí? Porque eso es lo que yo quiero.
yo quiero que todos los escalares sean 0. Es decir, que el sistema tenga solución trivial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver el sistema. Y pues de ahí vamos a tener algunas propiedades. Bueno, entonces mi sistema es 1, 2, 0, menos 2, 1. 3, 0, 7. Listo. Entonces, bueno. Entonces, mis objetivos, volver 0 esta y volver 0 esta. Entonces, ¿qué operaciones debo aplicar? Entonces, que a la fila 2 o al renglón 2 lo voy a mandar a la fila 2 más, entonces voy a multiplicar por 2. Bueno, como ahí ya tengo 1, pues no. Entonces 2 de la fila 1. Y a la fila 3 lo voy a mandar a la fila 3, le voy a sumar menos 3 de la fila 1. ¿De acuerdo? ¿Qué matriz obtengo? Entonces, ¿cuál es la fila que no voy a modificar? Es la fila 1. Entonces, como es la fila 1, esa es la que voy a escribir tal cual. No se preocupe. Entonces, acá me queda 1, acá me quedan 2, acá me queda 0, acá me queda 0. ¿Sí? Es la fila que no voy a modificar. Entonces, bueno, acá me queda 0. Acá, ¿qué me queda? Entonces, a menos 2 le voy a sumar 2 por 2. Profe, ¿Sí? qué pena interrumpirla. Es que mi tercer intento y el micrófono no me servía. Es que hay un compañero que está en la sala de espera. No, ya le di, pues si fue hace ¿Ya? ratico ya le di ingreso. Sí, Ok, profesor. bueno, gracias. Entonces, menos 2 más 2 por 2, entonces sería menos 2 más 4, serían 2. ¿De acuerdo? Entonces acá serían 2. ¿Qué obtengo en la otra fila? Entonces a 1 le voy a sumar 2 por 0, entonces pues simplemente sería 0. Acá sería 0, ¿sí? Digamos ahí en eso nunca se cambia. Y bueno, acá tendría 0, en la otra expresión tengo 0 y le voy a sumar menos 3 por 2, que sería menos 6. Y a 7 le voy a sumar menos 3 por 0, que en realidad no le estoy sumando nada, entonces me queda 7. Y acá me queda 0. ¿Listo? Bueno. Ahora lo que voy a hacer es volver, bueno, hacer un pivote, ¿sí? Volver esto 1. Entonces, para volver eso 1, ¿qué operación debo aplicar? Entonces, a la fila 2 la voy a multiplicar por 1/2. ¿Sí? Y bueno, ahí sí voy a escribir la matriz tal cual otra vez. Acá me queda 1, acá me queda 2, acá me queda 0, acá me queda 0, 0, acá esto me queda 1, acá me queda 1/2, acá me queda 0, acá me queda 0, acá menos 6, acá 7, acá 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahora mi objetivo es volver esta expresión 0, ¿cierto? Entonces, para hacerlo, lo que voy a aplicar Gauss, ¿sí? Y después hago sustitución hacia atrás. Entonces,
Para volver esa fila, para volver ese elemento 0, entonces a la fila 3, lo que yo voy a hacer es enviarla a la fila 3 más 6 por la fila 2. Bueno, hagamos esa operación a ver cómo nos queda. Listo. Entonces, ¿cuál es la fila que voy a modificar? La fila 3. Entonces, las dos filas que no voy a modificar las escribo tal cual. Acá me queda 0. Entonces, menos 6 más 6 me queda 0. Y a 7 le voy a sumar un medio por 6. Perdón, un medio por 6 que me da 3. Entonces, 7 más 3 me dan 10. Y bueno, acá aumentada con 0. Listo. Entonces, ya llegué a mi matriz escalonada. ¿Sí? Entonces, bueno, acá digamos, volver esto 1, pues sería multiplicar por un décimo, pero bueno, ya no me interesa. Digamos que de ahí ya puedo hacer. Entonces, recordemos, este es alfa 1, este es alfa 2 y este es alfa 3. Entonces, digamos, ya reducí mi matriz y voy a hacer sustitución hacia atrás. Entonces, tengo que 10 de alfa 3 es igual a 0. Entonces, alfa 3 es igual a 0. ¿Listo? Ahora lo voy a sustituir acá. Entonces, tengo que alfa 2 más un medio por alfa 3, que en realidad viene siendo 0, es igual a 0. De lo que obtengo que alfa 2 es igual a 0. ¿Cierto? Y ahora sustituyo alfa 2 y alfa 3 acá en mi primera ecuación. Entonces tengo que alfa 1 más 2 de alfa 2, pero 2 de alfa 2 es 0, más 0 es igual a 0. De donde obtengo que alfa 1 es igual a 0. Es decir, acá me devuelvo, llegamos a lo que queríamos probar, ¿sí? Queríamos ver que existían estos alfa, tales que todos eran 0. Entonces, con eso concluimos que el conjunto de vectores son LI. ¿Listo? Entonces, acá uno lo que dice es cómo, lo que tenemos concluso, cómo alfa 1 igual alfa 2 igual alfa 3 igual 0, se concluye que voy a escribir el vector, el conjunto de todas maneras, porque no lo llamamos. A veces lo llaman B, pero bueno, acá no lo llamé. 1 menos 2, 3. 2 menos 2, 0. Y 0, 1, 7. Es un conjunto linealmente independiente, ¿cierto? Bueno, este no lo habíamos hecho antes, pero este conjunto también es generador. ¿Qué me genera ese conjunto? Ese conjunto, digamos, si yo escribo, voy a escribirlo acá de rojo. Entonces, cualquier vector de R3 de la forma X, Y, Z, yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal. Acá voy a cambiar los escalares para no escribir otra vez alfa 1, ¿sí? Entonces voy a escribir beta 1
por mi vector 1 menos 2, 3 más beta 2, 2 menos 2, 0 más beta 3, 0, 1, 7. ¿Sí? Entonces, digamos, cualquier vector de NR3 yo lo voy a poder escribir con esto. Y, digamos, el sistema va a tener única solución, es decir, para únicos escalares, en mi vector x, y, z, yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estos vectores. Entonces, para B, escribamos acá B en R3, mostramos así. Y eso para todo vector. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que este conjunto es LI y además es un conjunto generador. Y además genera R3, ¿sí? Entonces, si uno pone en la balanza, entonces teníamos, o yo les dije al principio cuando estábamos hablando de ejemplos de base, que yo tenía la base canónica R3, que eran estos vectores, y voy a llamarla beta prima. Otra base que ahora está conformada por estos vectores, ¿sí? Ambos son conjuntos generadores y ambos son linealmente independientes. Listo. Entonces, digamos, tenemos un mismo espacio vectorial. Acá voy a poner B igual a R3. Pero yo tengo acá una base, que es la conocida, que se conoce como la base canónica, pero además tengo otro conjunto que también es una base. ¿Por qué? Porque es un conjunto linealmente independiente y además también genera. ¿De acuerdo? Bueno, a este conjunto, a este conjunto, ¿qué pasa si yo le agrego otro vector? ¿Qué sucede si yo le agrego otro vector? Entonces, vamos a agregarle otro vector, un vector cualquiera. Sí. Voy a llamarlo así como lo llamé, beta prima. Sí, a beta prima, bueno, beta prima no, voy a llamarlo solo B, no beta porque beta estoy usando para los escalares. Así como una B mayúscula. Si B prima, ¿sí? Entonces le agrego un vector. Es decir, yo tengo beta prima y le voy a agregar, le voy a unir otro vector. Por ejemplo, le puedo unir este vector. Para la ver uno fácil. A ver, voy a unirle este. Voy a unirle uno de los de la base canónica. 0, 0. El 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad, ¿cuál conjunto me queda? Entonces me va a quedar el conjunto de estos vectores. Me va a quedar el conjunto del vector 1 menos 2, 3. El 2 menos 2, 0. Y me va a quedar 0, 1, 7 y otro vector. El 1, 0, 0.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo agrego otro vector ahí? Sí, estoy agregando uno de más. Entonces, ¿se acuerdan el ejercicio que les había dejado, que estaba por acá, que incluso habíamos comentado un poquito? Voy a buscarlo, ese sí me acuerdo que está escrito de azul, que si yo tenía un vector y si yo le agregaba otro, ahora no lo encuentro. Y que si yo tenía un conjunto generador, ¿cierto? Y si yo le agregaba un nuevo vector, el conjunto seguía generando. Mira, acá dice observación, ejercicio, ¿sí? Acá donde dice ejercicio, ¿sí? Les dije que lo pensaran y que lo intentaran hacer, ¿sí? Que si yo tenía n vectores, ¿cierto? Voy a suponer que en Rn. Y que si yo tengo que estos vectores generan, ¿sí? Que si yo esos vectores generan, si yo agrego otro vector, entonces esos vectores siguen generando a B, ¿cierto? Digamos, no importa yo los vectores que quiera agregar, que eso sigue siendo un conjunto generador, ¿sí? Ese es más o menos el comentario. Entonces, bueno, acá mi preocupación de que si es conjunto generador ya pasa. ¿Por qué? Porque le agregué un vector y pues por el ejercicio, como ya lo habíamos planteado y medio lo habíamos discutido y ustedes ya lo hicieron, entonces aceptamos que este conjunto es generador, ¿sí? Porque estoy agregando un nuevo vector. Entonces, voy a llamarlo B2'. Entonces, B2', acá. Es un conjunto. Es un conjunto generador, ¿sí? Pero ¿será que sigue siendo LI? ¿Qué pasa con la independencia lineal? ¿O será que se vuelve LD? ¿Cómo lo hacemos o cómo lo verificamos? Bueno, entonces el camino usual es volver a plantear mi sistema de ecuaciones. Pero no voy a escribir el sistema tal cual, sino simplemente voy a escribir ya el sistema. ¿Cuál sería el sistema? El sistema de ecuaciones sería este, ¿no? Entonces, las columnas de mi matriz asociada van a ser los vectores. Entonces, 1 menos 2 y 3. Acá tengo 2 menos 2, 0. Acá tengo 0, 1, 7. Y pues acá tengo que agregar mi vector nuevo. Y eso lo debo aumentar con 0. Entonces, bueno, vuelve y me queda un sistema homogéneo, ¿cierto? Este es otro sistema homogéneo. ¿Será que sigue teniendo única solución? Tengo un sistema homogéneo ¿de qué? De 3 ecuaciones. Y bueno, acá esto sería un alfa 1, esto sería un alfa 2, esto sería un alfa 3 y esto sería un alfa 4. Y 4 incógnitas. Bueno, entonces, digamos, si uno recuerda, bueno, digamos, uno podría asegurarlo suponiendo que todos vieron el mismo curso de álgebra lineal y suponiendo también que les enseñaron ese resultado. Resulta que existe un teorema, ¿sí? Que me dice que cuando yo tengo un sistema homogéneo de m ecuaciones y de n incógnitas, donde m es menor que n, entonces el sistema, como es homogéneo, tiene solución. Pero si se cumple esto, entonces el sistema tiene infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, ya por eso yo sé que el sistema tiene infinitas soluciones. Es decir,
alguno de estos, alguna de estas variables, estas incógnitas, es dependiente, ¿sí? Es dependiente. Y digamos, eso como uno se da cuenta, eso uno se da cuenta cuando hace la matriz escalonada, ¿sí? Bueno, entonces para eso uno tendría que hacer la matriz. Entonces no sé si ustedes vieron ese resultado, ¿sí? Digamos, en realidad es un teorema que se utiliza bastante, ¿sí? Cuando yo tengo menos ecuaciones que incógnitas y mi sistema es homogéneo, el sistema va a tener infinitas soluciones, ¿sí? Pero bueno, digamos ahí era como paréntesis, comentario de que así saldría muy rápido y no tendríamos que hacer las operaciones por renglones. Pero bueno, en este ejemplo también voy a hacer las operaciones por renglones para que vean qué sucede. Entonces, bueno, tengo mi sistema de ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es aplicar otra vez operaciones por renglones de tal forma que yo pueda encontrar la solución. Entonces, voy a escribir acá mi sistema. Entonces, resolviendo. Voy a escribir otra vez mi sistema. Acá tengo -2, -2, 1, 0. Acá 3, 0, 7, 0. Aumentado con 0, 0. ¿Sí? Entonces, mi objetivo, igual, acá 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué operaciones debo aplicar? Entonces, las mismas que estábamos aplicando al inicio. Entonces, a la fila 2, ¿qué voy a hacer? La voy a enviar a la fila 2 más 2 por la fila 1. Y a la fila 3 la voy a enviar a la fila 3 más -3 de la fila 1. Entonces, ¿qué matriz obtengo? Entonces, bueno, la fila que no voy a cambiar es la 1, entonces esa la dejo tal cual. Acá tengo 0. Entonces, bueno, acá lo que me queda es lo siguiente. Entonces, acá aparece el 0. Acá me queda 2. Acá me queda, acá me queda 1, ¿sí? Porque no le estoy sumando ni restando nada. Y acá, entonces, me queda que a 0 le voy a sumar 2 meses la fila 1, entonces sería 3, ¿cierto? Y acá sería 0. Acá, bueno, vuelve a ser 0. Acá ya lo habíamos hecho, acá me daba -6. A ver, acá ¿qué obtengo? Entonces a 7 le voy a sumar -3 por la fila 1 que es 0. Así. A ver, -3 por la fila 1 que es 0. Entonces pues no le estaría sumando nada. Entonces me queda solamente 7. Profe, una pregunta. Sí, y acá me queda ¿Por qué, por qué sería 3 y no 2? ¿En dónde acá? ¿En Sí, dónde ahí acá? sí, señora. A ver, a 0, no, sí está bien. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que hice fue esto. Él estaba era sumando también el 1 acá. Sí, ahí es 2. Gracias. Ay. Entonces, acá es 2, acá es -3, aumentado con 0 y 0. Listo.
Bueno, lo mismo, lo que habíamos hecho también en la anterior, entonces ahora mi objetivo es hacer esto un pivote, es decir, volverlo uno. Entonces, a la fila 2 la voy a multiplicar por un medio. ¿De acuerdo? Entonces, acá me queda 1, acá me queda 2, aquí me queda 0, acá me queda 1. Acá me queda 0, aquí me queda 1, aquí me queda un medio, aquí me queda 1. Bueno, aquí me queda 0, menos 6, 7, menos 3. Acá me queda 0, 0, 0. ¿Listo? Bueno, mi objetivo ahora es volver esto 0. Entonces aplicamos la operación que aplicamos en la anterior. Entonces a la fila 3, lo que voy a hacer es enviarla a la fila 3. Sería más 6 veces la fila 1. ¿Sí? Vamos a ir paso por paso. Digamos, esto es como algo largo. Digo, igual esto, digamos, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, acá es 1, acá 2, 0, 1, acá me queda 0. Acá me queda 0, acá me queda 1, acá me queda un medio, acá me queda 1, acá me queda 0. Acá me queda 0, acá me queda 0. A 7 le voy a sumar 6 por un medio, que serían 3. Entonces acá me queda 10. Y acá sería a menos 3 le voy a sumar 6. ¿Sí? A menos 3 le voy a sumar 6 por la fila 1, 6 por una 6. Entonces acá sería 3. Acá aumentaba con 0. Espere, borro esto si no pareciera que aparece acá un 103. Listo. Bueno, ahí digamos, ¿qué más puedo hacer? Digamos, ya tengo, digamos, mi matriz escalonada, ¿cierto? Tengo mi matriz escalonada y, digamos, bueno, voy a hacer una última operación ahí. Voy a volver esta expresión, voy a hacer acá un pivote, ¿cierto? Entonces, para eso, pues a la fila 3 la voy a multiplicar por un décimo. ¿Sí? Ay, se me acabó. Se me acabó la hoja. Voy a hacerla ahí de una vez. Si digamos, voy a suponer que hice la operación acá de una vez, para no, acá F3 por un décimo, ¿sí? Y voy a cambiar de una vez la fila. Ahí están hechas las dos operaciones, haciendo de cuenta que hacemos las dos operaciones a la vez. Entonces aquí me quedaría 1 y me quedarían 3 décimos, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo acá en rojo para que se acuerde. Y aquí 3 décimos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces yo lo que observo acá, entonces, esta es la variable que corresponde a alfa 1. Voy a escribirlas arriba para que mejor, bueno, sí. Esta alfa 1. Si uno quiere puede reducir la matriz, pero bueno, hasta ahí es suficiente. Aquí está alfa 3 y esta alfa 4. Entonces yo me paro en los pivotes. Y estas variables se conocen como variables pivotes o variables libres. ¿Sí? Digamos, esas variables no dependen de la otra. Y esta sería una variable no libre, esta alfa 4. ¿Por qué? Porque yo puedo despejar alfa 3 en términos de alfa 4.
¿De acuerdo? Voy a silenciar acá esto. Profe, qué pena, ¿puede repetir? Sí, vale. Entonces, bueno, acá estaba diciendo que estas variables, sí, estas son las incógnitas. Entonces, mis incógnitas correspondían así. Esta corresponde a alfa 1, esta alfa 2, esta alfa 3 y alfa 4, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es pararme en los pivotes y las variables que tienen pivote se llaman variables pivote o variables libres. ¿Por qué? Porque esas variables no dependen, o sea, son independientes, ¿sí? Básicamente eso. ¿Qué pasa con alfa 4? Alfa 4 es una variable dependiente, es decir, ella depende de las demás variables. ¿Por qué? Porque yo acá la puedo despejar. Entonces, observen la solución. Voy a hacerla como así. Chun, chun, chun. Sí. Entonces, yo tengo acá que alfa 3 más 3 décimos de alfa 4 es igual a 0. Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Alfa 3 lo voy a escribir como menos 3 décimos de alfa 4. ¿De acuerdo? Listo, tendría esta expresión así. Voy a empezar a hacer como la sustitución hacia atrás. Ahora de la segunda, acá del segundo renglón, yo tengo lo siguiente. No creo que me quepa. Tengo lo siguiente. Tengo que alfa 2 más 1/2 de alfa 3 más alfa 4 son igual a 0. Entonces, como alfa 3 yo ya lo despejé en términos de alfa 4, entonces yo lo que hago es sustituirlo acá. Entonces, alfa 2 es igual, voy a pasar todo a restar. Me quedaría algo así. Voy a escribirlo de una vez para no que. Entonces, a ver, alfa 2, ¿cómo me quedaría? Entonces me queda menos alfa 4, voy a escribir así, menos 1/2 que me multiplica menos 3 décimos de alfa 4. ¿Sí? Bueno, ahí, bueno, a ver ahí cómo despejaríamos alfa 2. A ver, alfa 2, ¿qué me queda? Bueno, a ver, ahí uno hace las cuentas y a ver si está bien, porque acá me queda, ok. Es que ahí tengo un poquito de espacio. Entonces me quedaría menos alfa 4, aquí sería más 3/20 de alfa 4. Y alfa 2 es igual. Entonces serían 23. Ok, pero está restando, entonces no es 23, sino menos 17. Menos 17, ¿sí? Perdón. Perdón. A ver, entonces acá esto lo puedo ver como 20, acá esto lo puedo ver como 20 sobre 20, pero es menos y lo voy a sumar más 3/20, entonces me quedan menos 17/20.
17 veinteavos de alfa 4. Y bueno, ya nos queda despejar es la primera. Bueno, acá no me cabe, pero yo acá la tengo. Se la hacen ahí. Entonces, ¿cuánto quedaría alfa 1? Alfa 1 me quedó esto, como 7 décimos. Siete décimos positivos de alfa 4, ¿sí? Y digamos ahí, con eso, me lo verifican, yo tendría las soluciones, ¿sí? Entonces, bueno, empezando no son 0 y serían 0 si alfa 4 es 0. Pero acá en realidad lo que estoy diciendo es que mi sistema tiene infinitas soluciones. Y como tiene infinitas soluciones, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que uno de los vectores es múltiplo del otro. ¿Por qué? ¿Cuál sería mi solución en general? Entonces, a ver, uno dice, note que el sistema tiene solución, tiene infinitas soluciones, ¿sí? Yo lo había llamado como estrella. Note que el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, ¿cuál sería la solución del sistema? Entonces, la solución de mi sistema era alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Entonces, alfa 1, ¿quién era? Entonces, alfa 1 es 7 décimos de alfa 4. Esta era menos 17 veinteavos o decimos, no me acuerdo. Veinteavos. 17 veinteavos de alfa 4 y alfa 3 eran menos 3 décimos de alfa 4. Y pues alfa 4 la dejo así, ¿cierto? La dejo como limpia. Entonces, si uno observa, entonces digamos, yo lo que voy a tener es que puedo factorizar alfa 4 y pues ahí obtengo las infinitas soluciones. Digamos, todas las soluciones las puedo escribir como una combinación lineal o múltiplos en realidad de alfa 4. Y pues eso me representa, es una recta, ¿no? Entonces acá me quedan 7 décimos menos 17 veinteavos menos 3 décimos y aquí sería 1, ¿cierto? Y bueno, entonces digamos, el sistema tiene infinitas soluciones y cuando el sistema tiene infinitas soluciones, ¿qué habíamos acordado? Habíamos dicho que el sistema, acá creo que lo habíamos escrito, cuando el sistema tiene infinitas soluciones, entonces el conjunto, perdón, en realidad el conjunto, cuando el sistema tiene infinitas soluciones, mi conjunto es linealmente dependiente. Entonces, bueno, ¿para qué hice eso? Como para mostrarles un ejemplo en que si yo tengo un conjunto linealmente independiente y agrego un vector, que en realidad pues es cualquiera, acá es cualquiera, no es porque solamente sea con este, uno puede probar con cualquiera de los vectores y eso se asegura, ¿por qué? Por el teorema que les digo acá, que yo tengo menos ecuaciones, ¿sí? Digamos, m representa las ecuaciones y n las incógnitas, cuando m es menor o igual a n, como el sistema es homogéneo, el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, el sistema va a tener infinitas soluciones y por lo tanto, el conjunto es LD. ¿Sí? Infinitas soluciones. Note que el sistema tiene infinitas soluciones, está la solución y el conjunto
que yo lo llamé beta 2', ¿de acuerdo? Que yo dije que beta 2', lo íbamos a nombrar beta 2', entonces es linealmente dependiente, SLD. Entonces, cumple que es conjunto generador, pero no cumple que es LI. Entonces, el conjunto que acabé de construir agregando ese nuevo vector, ay, perdón, pensé que estaba el resaltado. No puede ser una base, no puede ser una base, en este caso para R3. ¿Por qué? Porque no cumple. No cumple las condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, acá vamos a tener tanto condiciones para saber cuándo un conjunto es linealmente dependiente o es independiente, ¿sí? Entonces, si yo agrego vectores, si yo tengo un conjunto que es linealmente independiente, como el que nosotros ya teníamos, nosotros teníamos que B', ¿no? B'. Este conjunto, ¿no? El de los 3 vectores, ya habíamos probado que eran linealmente independientes. Entonces, si esos 3 vectores yo le agrego otro vector, entonces la independencia lineal se me daña, ¿sí? Ya no es linealmente independiente. Entonces vamos a escribir el teorema. Y pues más o menos con el ejemplo se ilustra. Pero no es difícil de demostrar. Se demuestra usando de argumento lo que les estaba diciendo del sistema homogéneo. Entonces, teorema. Entonces, un conjunto de n vectores voy a escribirlo acá en Rm bueno, en realidad era como una propiedad, siempre es linealmente dependiente si yo tengo más vectores. Sí, si yo tengo, bueno, ahí uno lo puede interpretar como que uno tiene más incógnitas, porque las incógnitas ¿de qué dependen? De los vectores. Uno tiene más incógnitas que ecuaciones. Entonces, en este caso, si n, o bueno, si m, mejor así, si m es menor a n, ¿sí? Entonces, ahí ya vimos el ejemplo en R3. Entonces, digamos, bueno, la demostración. Entonces, acá voy a poner, usar el teorema de, bueno, ese teorema a veces se conoce como el teorema de sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. ¿Sí? Que siempre tiene solución, pero puede tener única, que es la trivial, que es el 0, o puede tener infinitas. Cuando tiene única es LI y cuando tiene infinitas tiene LD. Y pues utiliza hipótesis esto, ¿no? Que es M es menor que N. Cuando tengo un sistema de ecuaciones homogéneas donde tengo M ecuaciones y N incógnitas, siempre va a tener solución infinita. Entonces acá, viendo un ejemplo. Bueno, y bueno, hay como también para verificar, ¿no? Digamos, que yo tenga, supongamos que B es R2, ¿cierto? R2. Entonces, que yo tenga N vectores, es decir, que yo, por ejemplo, considero B
bueno, ahí ya estoy llamándolos como B, como base, pero bueno. Suponiendo que tengo este conjunto, tengo el conjunto de vector 1, 1 y voy a poner acá, por ejemplo, el 0, 1, ¿sí? Digamos, estos dos vectores, bueno, acá tengo dos vectores en R2, ¿sí? Entonces, digamos, acá me refiero a la cantidad de vectores y aquí estoy hablando de conjunto, ¿no? Del espacio vectorial. Entonces, estos, bueno, ahí les queda ejercicio, pero estos son generadores y son lineales, estos son LI, ¿sí? Entonces, acá tengo dos vectores que son LI, pero que solamente tenga, bueno, y si yo agrego otro vector, si tengo el 1, 1, el 0, 1, y voy a agregar, por ejemplo, el 0, 2, entonces estaría agregando otro vector. Entonces, como estoy agregando otro vector, entonces la cantidad, entonces en este caso, 2 es menor que 3 porque 3 es la cantidad de vectores, entonces este conjunto es LD, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo considero este conjunto, otro, este es el conjunto 1, este es el conjunto 2. Si yo considero, por ejemplo, este conjunto, el conjunto menos 1, 2, bueno, este es como muy evidente, pero bueno, necesito cómo hacerlo. Escribamos menos 1/2, 1, ¿sí? Si yo multiplico este vector, si yo multiplico este vector por el escalar 1/2, pues voy a obtener este vector, ¿cierto? Entonces, ahí a simple vista se ve que este vector es un múltiplo escalar del otro, ¿sí? Perdón, es y esto. Este vector es un múltiplo escalar de este vector. Y nosotros en la clase anterior habíamos probado esto, ¿no? Habíamos dicho que una forma de ver si dos vectores eran, que si los vectores eran LD, entonces acá. Era una doble equivalencia, ¿no? Era como el primer resultado, que los vectores son LD, si dos vectores son LD, si uno es múltiplo escalar de otro. Entonces, bueno, ese teorema tiene utilidad cuando mi conjunto ya es LI, ¿sí? Digamos, me interesa tener que el conjunto sea LI y yo agregar más vectores para ver qué sucede. Si ya el conjunto es LD, pues no tiene gracia. Ya si le agrego más, pues claramente va a ser linealmente dependiente. Lo extraño sería que fuera linealmente independiente, pero eso ya es imposible porque viene siendo desde el inicio LD. Lo que uno puede hacer es lo siguiente, ¿no? Como que uno tiene un conjunto LD y lo Profe, puede... ¿Sí? una pregunta. Y entonces solo, y por ejemplo en el caso de M sea menor o igual a N, ¿también se cumpliría esto? ¿O hay casos en los de cuando M es igual a N no se cumple? Precisamente este. Digamos aquí tengo dos vectores y aquí m es igual a 2 porque estoy tomando R2 y aquí n es igual a 2 porque es el número de vectores. En este caso se está, o sea, tengo m, bueno, menor o igual, en realidad es igual. Sí, lo tengo igual. Tengo igual a n, lo tengo igual. Que sea igual, no lo asegura. Que sea menor o igual, bueno, pues como en realidad son números, digamos, el menor o igual, pues cuando yo digo que es igual es porque tiene que ser igual. Y si es menor, entonces solamente es porque hay un vector menos, ¿sí? Entonces, digamos, este es como el caso. Acá ambos son iguales y yo estoy teniendo que dos vectores son LD, pero también pueden ser LI, digamos, pueden ser cualquiera de las dos. Listo. Listo. Entonces, a ver, lo que estaba comentando ahorita era lo siguiente. Digamos, yo tengo un conjunto LD y yo lo que puedo hacer es sacar vectores acá, como que veamos el dibujito. Sí, yo tengo acá mi conjunto, tengo mi conjunto LD. Entonces, yo lo que puedo hacer es sacar vectores y de pronto, si saco los vectores adecuados, entonces este conjunto lo puedo convertir en LI. ¿Pero cómo? Sacando vectores. Si yo, por el contrario, tengo que el vector es LD y
Y si le agrego más vectores, el conjunto va a seguir siendo linealmente dependiente, ¿de acuerdo? Siempre va a ser LD, o sea, agregar va a mantenerse. Si el conjunto, por el contrario, es un conjunto LI, entonces, si es un conjunto LI, pasa a lo contrario que sea LD. Si el conjunto es LI y yo saco vectores, el conjunto se mantiene LI, ¿sí? Digamos, se mantiene, si le saco. Pero si le agrego vectores, puede ser que se convierta, acá sí, si saco, sigue siendo LI. Y si agrego, se convierte en LD. ¿Sí? Ahí para que lo tengan en cuenta. Y bueno, en R2 una forma de verlo es, digamos, mucho con este teorema. Digamos, usted no va a encontrar en R5, por ejemplo, si yo considero R5, usted no va a encontrar 6 vectores que formen una base o que sean linealmente independientes, ¿sí? B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿sí? Digamos, nunca 6 vectores en R5 van a ser LI. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo, acá si hago la comparación con el teorema, este sería M, y acá estoy considerando 6 vectores, sería N, y pues acá yo tengo que, si lo escribí bien, M tiene, sí, son ND, si M es menor. Voy a mirar bien el libro, yo tengo menor estricto, sí, tengo menor estricto. En este caso, entonces siempre son LD, sí, en ese caso. Y bueno, esto se utiliza mucho para cuando, bueno, incluso con las matrices también, digamos cuando es RN, sí. Con las matrices también se mantiene. Bueno, me voy a volver un poquito y les voy a comentar. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije también que una forma era hacerlo para ver si un conjunto es linealmente dependiente o no? Una de las formas era armar mi sistema de ecuaciones y multiplicar por la matriz inversa. Pero yo puedo multiplicar por la matriz inversa si la matriz existe, ¿cierto? Si existe la inversa, ¿sí? Era lo que estaba comentando por acá, al final, ¿sí? Digamos, podía verlo de esta forma, acá donde estoy haciendo el recuadro de azul, podría verlo de esa forma y yo podría multiplicar por la matriz inversa, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo va a existir o cuándo ese sistema, digamos, cuándo va a existir esa matriz inversa? Entonces, esa matriz inversa, digamos, como es un sistema homogéneo, existe cuando el determinante de la matriz es distinto de 0, ¿sí? Y entonces, si yo parto de acá, voy a escribirlo acá en el, o bueno, voy a hacer acá los rayoncitos y ahorita lo escribo bien. Entonces, si yo parto de ahí, entonces digamos que existe la inversa. Acá me queda X igual, acá tengo que multiplicar por izquierda y la estaría multiplicando por el vector 0. Si existe la inversa, entonces el determinante es distinto de 0, entonces esto me da la identidad. En este caso sería de orden 3 por 3. Y mi vector solución, ¿quién es? Entonces multiplicaría la inversa por el vector 0. Y como voy a multiplicar una matriz por el vector 0, pues esto en realidad viene siendo el vector 0. Entonces, yo puedo decir que el determinante de la matriz, si el determinante de la matriz es distinto de 0, entonces mi sistema va a tener solución trivial, ¿sí? Porque la solución va a ser el 0. Y como tiene solución trivial, entonces yo ¿qué puedo decir? Puedo decir que mis vectores, bueno, que es un conjunto LI. ¿Quién es el conjunto LI? Los vectores. ¿Y qué más uno puede observar? Que a mí me dan los vectores, ahí, acá se ven, y las filas, perdón, las columnas, es que las columnas de mi matriz
están formadas por mis vectores, ¿sí? Entonces, cuando el determinante de la matriz es distinto de 0, el sistema va a tener solución trivial y por lo tanto el conjunto va a ser linealmente independiente. Y ahí se tiene como otro teorema que es pues el más fácil. Digamos usted lo que simplemente lo que tiene que hacer es calcular el determinante de la matriz. Pero digamos eso restringe un poquito. O bueno, en realidad no mucho, porque digamos el determinante se le calcula solamente a matrices cuadradas, ¿cierto? Uno no le puede, digamos acá no podíamos usarlo del determinante. ¿Cómo? En este, acá no, en el siguiente. Acá cómo vamos a calcular este determinante, ¿sí? Pero como ya sabemos que no se puede calcular el determinante, es porque yo estaría agregando una nueva incógnita y tendría menos ecuaciones. Entonces el sistema va a tener soluciones infinitas y por lo tanto va a ser linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Entonces voy a escribir ese teorema. Y bueno, la demostración sí la voy a hacer porque es bien cortita. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, bueno, el teorema, sí, voy a escribir, sea A. Ah, no, pero primero antes de eso voy a escribir primero mejor esta observación antes de escribir el teorema, si no, pues no se va a entender quién es A. Entonces, sean estos vectores B1, B2, Bn, vectores en Rn. Entonces, A, no, entonces, a ver, voy a decir lo siguiente. ¿Cómo escribirlo? B1 va a ser este vector. Entonces va a ser A11. Aquí sería 21 y AN1. ¿Sí? B2, ¿qué vector sería? Entonces sería mi vector, estaría en la fila 1, A12, A22 y AN2. Y bueno, así sucesivamente hasta que llegue a mi vector n, que va a ser A1n, A2n y ANN. ¿Sí? Entonces, bueno, los vectores así, son así. Y entonces A va a ser esta matriz. Va a ser la matriz que está formada por que sus columnas son los vectores. Entonces A11, A12 y A1n. A21, AN1, A22 y A2. Aquí sería AN2 y aquí sería AN.
Entonces, esta matriz A es la matriz asociada a mi sistema voy a llamarla a mi sistema, voy a ponerla entre comillas, porque pues no escribí el sistema, pero me refiero al sistema de ecuaciones lineales. Para verificar la independencia. Sí, los B sub I. ¿Para qué? Para los I que están de 1 hasta N son LI, ¿sí? Entonces, esa es la matriz. ¿Listo? Entonces, observación. Entonces, como yo tengo la matriz, entonces yo puedo decir, yo puedo hacer lo siguiente. Observación. Note que yo a esa matriz la puedo multiplicar. Voy a volverla a escribir A11, acá A1N. La estaría multiplicando por mi vector de alfas. ¿Sí? Acuérdense que mi vector de alfas son la solución. Y lo tengo que igualar a 0 porque para mirar la independencia o dependencia debo hacer es una combinación lineal de alfa. Perdón, una combinación lineal de los vectores. Y quiero concluir que si son linealmente independientes, todos los alfas tienen que ser 0, ¿cierto? Entonces, esta matriz A la estaría multiplicando por mi vector X. Así que mi vector X sería mi vector solución y me está dando que el 0 de RF, ¿cierto? Entonces, observe que, entonces, si los vectores son linealmente independientes, si los vectores sean linealmente independientes, entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que X, el vector X tiene solución, pues la solución trivial. Entonces, X es la solución trivial. Es decir, ¿qué quiero decir? Que A por mi vector X igual a 0. Entonces, X tiene que ser igual al 0. ¿El 0 de qué? De Rn. Sí, por eso lo estoy poniendo así con negrita. Voy a poner acá que ese se refiere a mi vector, ¿cierto? Y entonces ahora sí viene el teorema. Entonces el teorema me dice que el determinante de esa matriz, para que tenga solución trivial, entonces necesito que ese determinante sea distinto de 0. Y los vectores son linealmente independientes. Entonces sea A, que pertenece a las matrices de orden n por n, con coeficientes en los reales. Entonces, el determinante de A, si el determinante de A es distinto de 0, en resto sí es un sí, solo sí. Voy a escribir sí y solo sí.
sí, solo sí, los vectores, voy a escribir las columnas. Entonces, sí, las columnas que en realidad corresponden a los vectores, ¿no? Son linealmente independientes. Acá las columnas corresponden a qué? Acá donde la escribí un poquito mejor. Entonces recuerden que esas columnas corresponden a los vectores. Acá. Esta corresponde a B1, esta corresponde a B2 y esta corresponde a Bn. Y pues acá están las otras demás columnas. Entonces, si el determinante de esta matriz es distinto de 0, entonces las columnas o los vectores que se forman de esas columnas son linealmente independientes. ¿Listo? Ahí con eso queda ese teorema. Y bueno, la demostración, vuelvo y explico, viene mucho de la observación que se acaba de hacer. Entonces, si el determinante es distinto de 0, vamos a hacerla ahí rapidito, porque es un bicondicional, ¿no? Entonces, como es un bicondicional, hay que probar en ambos sentidos, en el sentido suficiente y en el sentido necesario. ¿Sí? Entonces, acá tengo el sí, solo sí. Entonces, vamos a probar el suficiente. Entonces, es decir, voy de para allá. Entonces, ¿qué tendría que probar si voy de para allá? Entonces, cuando voy de para allá, tengo por hipótesis que el determinante es distinto de 0. Entonces, si el determinante de A es distinto de 0, entonces yo tendría que mi sistema sería A por X igual a 0. Entonces existe la inversa tal que, entonces, A inversa por A por X es igual a inversa por 0, ¿sí? Recuerden que acá la inversa es importante, uno por el lado que la esté multiplicando, porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, digamos, si multiplico por izquierda, que se conserve el producto por izquierda. Entonces, ¿esto qué me da? Entonces, esta es la identidad. En este caso, como la matriz la estoy tomando de n por n, entonces me va a dar la identidad de n por n. Y aquí, pues, en realidad voy a tener un vector de n por 1, tiene n filas, ¿sí? Entonces, digamos, estaría definido ese producto y pues en realidad me termina dando el mismo vector. Y bueno, acá tengo una matriz que la estoy multiplicando por el vector 0 y pues este producto pues me da 0. Y entonces esto es 0. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si el determinante es distinto de 0, entonces el sistema tiene solución trivial. El sistema tiene solución trivial y por lo tanto los B sub I, que recordemos son los vectores columnas, los B sub I para I que está de 1 hasta N, son linealmente independientes. Y bueno, incluso se puede hacer incluso, bueno, digamos que la idea para devolverse en realidad viene siendo la misma.
Entonces, en el sentido necesario. Entonces, estoy diciendo que si los B sub I son LI, pero acá olvidé decir, los B sub I para I que pertenece en el conjunto de 1 hasta N son linealmente independientes. Entonces, si son linealmente independientes, entonces AX igual a 0 tiene solución trivial, ¿sí? Y si tienen solución trivial, entonces, para que eso tenga solución trivial, entonces el determinante de la matriz tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no se pudiese multiplicar por la inversa. Pero bueno, digamos ahí ya se tiene. Entonces sí, se podría hacer en ambos sentidos de una vez, pero bueno, así como para más claridad. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna? Y bueno, ahí para terminar, entonces, si ya no quiero mirar dependencia o independencia, entonces yo puedo hacer muy similar. Yo puedo hacer lo mismo, puedo considerar los vectores, armar la matriz asociada al sistema, pero ya la matriz no estaría igualada a 0, ¿sí? Recordemos que cuando yo quiero mirar dependencia o independencia, yo tengo que igualar el sistema a 0, ¿sí? Tiene que ser un sistema homogéneo. Si yo quiero mirar si el conjunto es generador o no, en lugar de poner el 0, yo pongo un vector cualquiera. Entonces acá, uno pone X, Y, Z, pero digamos como es hasta N, voy a enumerar los XN, ¿sí? Entonces, digamos, lo igualo a XN, ¿cierto? Entonces, cuando el determinante de la matriz es distinto de 0, entonces se garantiza que el sistema tiene solución única. Y como tiene solución única, uno puede concluir que la mínima cantidad de vectores que yo necesito para generar Rn son n vectores. Voy a comentar acá eso rápido y con eso termino. Entonces, observación 2. Si por el contrario, bueno, ahora sí, yo por lo menos tengo esa matriz. Aquí sería 2, 2. Y bueno, acá yo voy a multiplicarlo por mi vector de alfas. Y pues yo acá necesito es que me generen todos los vectores. ¿De qué? De Rn. Para mirar qué es un conjunto generador. Entonces, sí, acá. Voy a escribir aquí los B sub I para I que están de I hasta N. Acá son un conjunto generador
Entonces yo lo que voy a hacer es considerar generador. Entonces yo lo que voy a considerar en lugar de tomar mi sistema así homogéneo, entonces yo voy a tener la misma matriz A, donde los vectores, las columnas de esa matriz van a ser los mismos vectores. Lo voy a multiplicar por mi vector de alfas. Bueno, allá lo estábamos llamando X, acá lo voy a llamar C, ¿sí? No sé si de pronto se confunde, no, mejor voy a escribirlo así. Voy a seguirlo llamando X, que es mi vector de alfas, y pues ya no va a ser igual a 0, sino a este lo voy a llamar a mi vector B. B que está en Rn, ¿sí? Este va a ser mi vector B. B. Entonces, si yo quiero saber si esos vectores son conjunto generador, entonces yo necesitaría que este sistema tuviese solución única. ¿Sí? Entonces, este sistema cuando tiene solución única, entonces el sistema acá. Bueno, en realidad también es un sí, solo sí. Sí, solo sí, el determinante también de mi matriz A que va a ser asociada es distinto de 0. Y pues como ahí tengo n ecuaciones con n incógnitas, ¿sí? Porque mi matriz es una matriz cuadrada y puedo calcular un determinante, entonces yo quiero decir que si quiero generar Rn, entonces yo lo único que necesito, o bueno, la cantidad mínima de vectores que yo necesito son n vectores. Entonces cualquier conjunto acá de n vectores lo escribo separado. Ese sistema, si también, recuerden que si acá el determinante es distinto de 0, el sistema va a ser un conjunto generador. Y acá pues estoy considerando la misma matriz, entonces también estoy diciendo que los vectores son LI, ¿no? Entonces cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn, acá, LI en Rn, van a generan Rn, ¿sí? Entonces, si yo tengo n vectores linealmente independientes, esos vectores van a generar Rn. Si incluyo más, también siguen generando, pero digamos son como los mínimos, ¿sí? Es como el más pequeñito, es el número más pequeñito que yo necesito para que se genere Rn. Si tengo menos vectores, generan, ¿sí? Generan algo, algún subespacio, pero no generan Rn, ¿sí? Solamente generarían un subespacio. Bueno, chicos, ¿preguntas?